Vamos a disponernos a escuchar palabra del Señor en esta tarde. Estoy muy contento y agradecido por Dios darme esta oportunidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 6. Entre tanto, pues las clases se acomodan, ¿verdad? Ya los que estamos aquí también nos acomodamos. Gloria al Señor. Lucas capítulo 6. En el nombre glorioso de Jesús vamos a tomar ahí una escritura que Dios puso en mi corazón para compartírselas con ustedes y queremos ser obedientes a la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, que es el final de este verso. Dice, son palabras textuales dichas de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu en aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Quiero hacer un poquito de énfasis, o más bien de aquí de la última expresión. Quiero tomar el título de esta predicación: ¿por qué vivir entre ruinas? La expresión dice, fue grande la ruina de aquella casa. La palabra de Dios tiene garantías de que no estaremos arruinados, sino estaremos victoriosos en el nombre de Cristo. ¿Por qué vivir entre ruinas? Es el título de este mensaje. Y le invito a que hagamos una oración para que el Señor tome mi vida y mis labios y que podamos recibir el consejo. Padre de la gloria, te honramos, te bendecimos. Te damos gracias porque eres fiel, eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú pusiste en mi corazón esta palabra y ayúdame para poderla expresar y ponerla en la mente y en el corazón de tus hijos. En el nombre de Cristo te lo ruego. Nosotros mismos somos confrontados en tu palabra. Somos desafiados en ella. En el nombre de Cristo, toma el rumbo y la dirección de mi vida. Bendice esta congregación, cada familia, Señor Jesús. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Aleluya. Tomen sus lugares, hermanos, alabando el nombre maravilloso de Jesucristo. Quiero leer otro texto que se encuentra ahí en Eclesiastés capítulo 10. Y enseguida vamos un poquito a la introducción de este mensaje. Eclesiastés capítulo 10, verso 18, en el nombre maravilloso de Jesús, dice: por la pereza se cae la techedumbre y por la flojedad de manos se llueve la casa. El Señor Jesucristo tomó esta expresión de una casa. Y obviamente el Señor no estaba hablando de la casa literal a la que nosotros vivimos o donde nosotros vivimos, aunque son principios que funcionan también en los aspectos literales de las casas donde nosotros vivimos, ¿verdad? Quiero decirles cómo nació este mensaje. Anoche tuve un sueño y bueno, yo soy consciente de que Dios habla a través de los sueños, ¿verdad? Sí, ustedes saben eso, ¿verdad? No siempre lo que uno sueña es de parte de Dios. Yo hice mi análisis del sueño porque, pues bueno, dije, ¿qué comí ayer? A empezar. Porque a veces uno sueña por la atragantada que se puso un día antes o en la noche, ¿verdad? Y anda uno soñando que te persigue un monstruo y todas esas cosas.
Entonces, pues bueno, yo hice mi análisis, no, pues estuvo bien lo que comí, no había problemas. Y también el sueño es un descanso del subconsciente. Cuando tú traes en tu mente muchas cosas en tu cabeza y de repente acumulas muchos pensamientos, esa idea, pues en la noche terminas soñando eso que tu subconsciente se descarga, ¿verdad? Tú no tienes el control. Cuando tú pones tu cabeza en tu almohada y empiezas a roncar, si roncas y si no roncas, pues bueno, felicidades. Pero tú no tienes control de eso que ocurre y literalmente nosotros medio nos morimos cuando dormimos y no hay control de lo que uno hace. Es uno susceptible a pensamientos del enemigo, pero también es un terreno espiritual donde Dios a veces deposita algo. Y quiero platicarles un sueño que tuve anoche. Estaba yo en mi casa, ¿verdad? Y de repente me vi llamándole al hermano Henry. Le eché una llamadita al hermano Henry porque pues sé que le hay el asunto de la construcción, porque resulta de que los dos baños de mi casa uno podía ver la fundación del hueco que había en el baño, ¿sí? La taza estaba sostenida, no sé cómo estaba sostenida, algunos barrotes que estaban ahí, pero alrededor de la taza de baño estaba hueco, estaba quebrada la madera, podrida la madera, y yo tranquilo, como si nada. Y pues bueno, los dos baños estaban exactamente igual. Y decía, bueno, voy a dejar ese baño y voy a ir al otro. Pero cuando veía, no era la casa donde yo vivo, porque pues bueno, no, yo creo que Dios de alguna manera me hubiera dicho, si ustedes saben que yo no soy descuidado, bueno, los que no saben, los que no han ido a mi casa, ustedes saben que yo no soy descuidado en el asunto de la estética. Me gusta vivir con dignidad, me gusta vivir con limpieza. Y desperté yo de ese sueño y le hablé al hermano Henry. Y luego en mi pensamiento decía, bueno, el hermano Henry estaba muy ocupado y me dijo que no podía ir a arreglar el problema por lo pronto. Y le digo, bueno, pero ¿por qué tengo que llamar al hermano Henry si yo puedo arreglar el problema? Es cosa de cortar las tablas viejas y poner un plywood nuevo y quitar esa taza y no sé, hacer cosas. Y el problema de la podredumbre de esa parte estaba dañando los cimientos también, porque eran de esas casas que tienen como bases de madera. No sé si las han visto, ¿verdad? No entiendo construcción. A lo mejor, hermano Henry, nos podrían dar una cátedra aquí, los que saben de construcción. Hay unas casas que tienen una base que es de cemento y luego ahí se sienta una madera y luego ya en esas bases se sienta la casa toda. Pues la podredumbre de la parte del baño estaba dañando también esa parte y la casa estaba así como que cayéndose, ¿verdad? Entonces cuando el Señor Jesucristo habla de esta tipología de las casas, no está hablando obviamente de las casas literales donde nosotros vivimos, porque eso, hermano, pues es transitorio. Eso se vuelve un problema cuando nos morimos y eso se acaba. Estaba yo leyendo y no, ustedes saben que les voy a hablar respecto a esto porque estaba yo durante la semana, bueno, yo así hago mis mensajes, ¿verdad? Durante la semana estoy haciendo anotaciones, estoy acumulando pensamientos y ya al final pues organizo mis pensamientos y mis notas y presento el mensaje. Y anoche todavía estaba yo organizando mi bosquejo que yo les iba a presentar en esta mañana. Les iba a hablar del Jesús histórico, porque estoy leyendo dos libros buenísimos que me tienen cautivado. Uno de ellos se llama Jesús, aproximación histórica, y otro de ellos se llama El alma del cristianismo, escrito por Houston Smith, un tremendo teólogo, y ambos son muy afines y es interesante. He estado leyendo los dos libros coordinados, bueno, los tres libros coordinados, ¿verdad? Leo los libros y luego veo las citas bíblicas y ahí me he estado gozando. Yo les iba a hablar del Jesús histórico porque nuestro cristianismo, quiero decirle que se basa en la historia. Nuestro cristianismo se basa en la historia. Nuestro cristianismo no es una mitología, ¿sí me entiende, verdad? Porque dicho de esta manera, el Cristo que nosotros estamos predicando, la causa por la cual nosotros nos reunimos, está basada en la historia. Hay hechos, hay evidencias tangibles de que Jesucristo existió,
y la historia avala su existencia. Entonces nosotros no tenemos una fe basada en la mentalidad de un fundador que hay dudas de que haya existido, hay evidencias tangibles de su existencia. Y bueno, más o menos por ahí era mi línea. Pero anoche este sueño me inquietó mucho y dice, bueno, ¿por qué soñé yo este sueño? No me acosté yo pensando en esto, no hay ninguna relación con lo que me esté pasando en mi vida. Y bueno, yo me senté y quise hacer los últimos detalles de mi bosquejo que yo les iba a predicar. Por cierto, les debo este mensaje, se los voy a predicar uno de estos días, pero de repente el Espíritu Santo me inquietaba y decía, no podía yo seguir porque de alguna manera Dios me estaba instando a que yo les hablara de esto que quiero hablarles en esta ocasión. Porque indudablemente todo lo que ha estado sucediendo en nuestro entorno en estos días, desde la muerte de mi tía, la muerte de la hermana Mago, la muerte del hermano Maldonado, la muerte del papá del hermano Virula, la enfermedad tan terrible, ¿verdad?, que se apoderó de Angélica, ahora Ruth en el hospital, y bueno, todas estas cosas que han estado sucediendo en nuestro entorno nos han puesto de alguna manera a reflexionar sobre esto que yo quiero compartirles en este día. ¿Por qué obsesionarnos a vivir entre ruinas? Hay una enfermedad que se conoce como la enfermedad del síndrome de Diógenes. Diógenes de Sinope fue un filósofo que Diógenes es un contraste con lo que yo les voy a decir, porque la enfermedad o el síndrome de Diógenes es lo que tienen aquellas personas que son obsesivas en acumular cosas, ¿sí? Tengo un familiar en México que vive en una casa que construyó él o ellos la construyeron. Él ya se murió, el esposo, vive ella solamente. Y en esa casa el único espacio que hay libre es el espacio donde está una camita individual y los pasillos donde se llega a esa camita individual. Todo lo demás está lleno de basura. Toda la casa, literalmente, cuando usted entra a la sala ve cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y bolsas y bolsas y bolsas, y los únicos pasillitos que hay son los que llevan al espacio cuadrado y tiene como un tapanco, le decimos en el rancho, ¿verdad? Y arriba de ese tapanco hay más cajas y bolsas, cajas y bolsas, cajas y bolsas, y solamente está el espacio donde duerme esa persona. A este síndrome se le conoce como el síndrome de Diógenes. Es un contraste con Diógenes, porque Diógenes vivió despojado de todo. Vivía desnudo este hombre y vivía en una cueva. Era de la escuela de los cínicos, así se conocía a esta escuela que fundó Aristóteles. Y Diógenes de Sinope era discípulo de ellos, y él creó su propia filosofía y su estilo de vida. Y este hombre vivió despojado totalmente de todo. Les digo, vivía con un taparrabo solamente y vivía en una cueva. Ese era su estilo de vida. Y se dice algo curioso de Diógenes, que la última vez que Diógenes se deshizo de algo que poseía era una taza o un vaso, ¿verdad?, así lo pudiéramos llamar, donde él lo utilizaba para tomar cosas, y ahí mismo en ese vaso comía y en ese vaso hacía todo lo que él hacía. Pero se deshizo de ese vaso cuando vio a un niño que estaba tomando agua con la mano. Entonces él dijo, ni el vaso necesito, y se deshizo de lo único que poseía, que era ese vaso. Es un contraste, porque Diógenes no tenía nada absolutamente. Es un contraste. Por el otro lado está también los que son obsesivos en la limpieza, ¿verdad? Parece que se le llama a este síntoma la germofobia. O sea, donde quiera tú ves gérmenes. ¡Ay! Aquí hay gérmenes, aquí tocaron, ay, gérmenes, gérmenes, gérmenes. Donde quiera ves gérmenes. Y hay una obsesión. Ahorita es un negociazo vender
los hand sanitizers y esas toallitas antigérmenes, y donde quiera la gente anda limpiando, ¿verdad? En los carritos de la marqueta hay toallitas y limpian porque todo eso está lleno de gérmenes. Uy, miedo, miedo, y todo el mundo es un problema con ese asunto. Son dos extremos. Entonces se vuelve una obsesión el acumular cosas. Nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, que es un país predominantemente consumista, somos muy dados a acumular cosas. Es una cultura de aquí. Los garages no se usan para meter carros. No. El objetivo de un garage es para meter el carro y que esté salvaguardado de las cosas, ¿verdad? Y estar comoditos ahí, entra al garage. Pero los garages hoy en día se utilizan para guardar basura. Eso es para lo que se usan los garajes. No es un asunto de nosotros, ¿verdad? Yo a veces cuando llevo a mi niño a la escuela y veo por ahí las casas de los que tienen dinero, casas muy bonitas, y de repente abren sus garajes, hermano, no puede uno ni entrar a esos garajes. Garage sale, y sacan todo el mugrero que tienen, y luego va uno y lo compra, eso que ellos ya no quieren, y luego lo acumula uno en la casa. Ahí, forever and ever, nunca lo va uno a volver a usar, porque está bueno, porque hay cosas que la gente compra y que nunca las estrenaron y no las quieren tirar porque pues les costaron y es que era la oferta, ¿verdad? Y compraron la oferta y bueno, es una enfermedad que se vuelve un problema, y es una enfermedad que se apodera usualmente, aunque muchos la tienen, no precisamente porque tengan 40 años, pero después de los 40 años esta enfermedad se apodera. Así que los que tenemos 40 años estamos en un serio problema y cuidémonos, ¿verdad?, de este asunto. Pero bueno, ya pasó el problema el hermano. Bueno, el punto aquí es, hermanos, que esta forma esta cuestión, que es una cuestión psicológica, también se puede aplicar en el ámbito espiritual. Y eso se vuelve un serio problema en nuestra vida, porque acumulamos cosas en nuestra vida y le damos prioridad a las cosas que no tienen realmente importancia. Yo me quedé muy impresionado porque, y quiero comentarles esto, porque aquí se trata de este mensaje, ¿verdad? ¿Por qué vivir entre ruinas? ¿Cuál es el punto de vivir entre la basura, literalmente hablando en este aspecto, en este ámbito espiritual? Mi tía falleció, como ustedes ya saben, y yo hacía muchos años que no iba a la casa de los tíos. Esa casa, mi tío trabajó aquí toda su vida. Trabajó, no sé, 40, 50 años, y se jubilaron los dos y se fueron a vivir a México y compraron una casa vieja y la tumbaron toda, hicieron una casa al gusto del tío, nuevecita. Y cuando yo entré a la casa de la tía después de que había fallecido, porque fuimos al día siguiente a estar con el tío, consolarlo y esas cuestiones, es increíble la cantidad de cosas acumuladas que tenía mi tía. Tenía cosas que yo le conocí cuando la visitaba aquí en su apartamento, de hace 40 años, que ahí las tenían, todavía estaban ahí en la sala, estaban en algunos lugares que las reconocí. Y bueno, esa casa tenía 3 recámaras, mi tío y mi tía vivían solos. Esa casa tenía 3 recámaras muy grandes con sus closets, y todas las recámaras estaban llenas de triques, chunches, cosas, basura solamente. Ropa que yo creo que cuando tenía 4, que el vestidito cuando tenía 4 años, que el vestidito cuando tenía 2 años, el papelito del chicle cuando mi esposo me llevó al restaurante, y ahí, así se vuelven estas cosas de querer obsesionarnos en tener cosas que en realidad no funcionan. Y bueno, se murió la tía y con permiso del tío, otra tía le dijo, ¿verdad? Oiga, pues ¿qué vamos a hacer con todo esto? Dice, tiren todo. Tío es así muy seco, y empezaron a sacar cosas, bolsas. Y ese día, ese viernes que nosotros, mi tía la sepultamos un jueves, y ese viernes que fuimos a visitar, el jueves que fuimos a visitar al tío,
sacamos 7 bolsas de basura de esas de negras, de las grandes. Y sabe que mi tío no tenía dinero para comprar las bolsas, las tuvimos que comprar nosotros. Mi tío está podrido en dinero y no traía dinero, las tuvimos que comprar nosotros. Hay gente que dice Eclesiastés que vive una vida con un mal común que es muy común entre los hombres, valga la repetición. Hombre a quien Dios le dio riquezas, Dios le dio la facultad de vivir, de disfrutar, y nunca disfrutó de ellas. En esta analogía que el Señor Jesucristo presenta sobre la oportunidad, amados hermanos, de vivir bien en la vida, porque con Cristo se vive bien. Si tú estableces los principios de Jesucristo que Él estableció para que nosotros vivamos, si hacemos caso a su palabra, nosotros estamos edificando espiritualmente nuestra casa, no en la arena, no con un cimiento que se puede perder, sino con un cimiento sólido. Pero la clave está en hacer lo que hemos oído. ¿Por qué me llamáis Padre?, dijo Jesús. ¿Por qué me llamáis que soy vuestro Dios y no haces lo que yo te digo? ¿Eres cristiano? A ver, levante la mano los que son cristianos, los que se dicen cristianos. Si es un ateo, respetamos su postura, pero si es cristiano usted, levante su mano, ¿sí? Todos estamos aquí. Estoy siendo un poquito sarcástico, por supuesto, pero todos estamos aquí porque somos cristianos, ¿no? Pero si no vivimos de acuerdo a los principios que el Señor Jesucristo estableció, nosotros estamos viviendo un cristianismo de apariencia solamente, y caemos en la categoría de estar construyendo nuestra vida espiritual en bases muy, muy frágiles. Y por consecuencia, la expresión fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Hay una cita bíblica que yo quiero compartir con ustedes y se encuentra ahí en Nehemías capítulo 2. Todos conocemos la historia de Nehemías, ¿verdad? Y el punto de la historia de Nehemías también lo conocemos de alguna manera los que hemos leído un poco la palabra del Señor. El pueblo de Israel, a causa de su desobediencia precisamente, Dios usó y le llama a su siervo a Nabucodonosor, utiliza a Nabucodonosor para conquistar Jerusalén. Llega Nabucodonosor a Jerusalén y no solamente deja destruida la ciudad, destruye el templo también, y se lleva cautiva a la mayor élite intelectual de Babilonia. Entre ellos iba Daniel y sus compañeros, y se los lleva cautivos, y estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años, de acuerdo a la profecía de Jeremías. En esos 70 años de cautiverio, ellos vieron 3 imperios, básicamente dos imperios, porque bueno, ustedes saben que muere Nabucodonosor, y luego Belsasar toma su posición, y luego aparece aquella inscripción, ¿verdad?, por aquella reunión que hizo Belsasar, y que trajo los vasos que eran consagrados solamente para Dios. Y aparece la escritura en la pared, y dice el texto sagrado: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Los medos y los persas, de acuerdo a la historia, ustedes saben, ¿verdad?, que conquistaron Babilonia. Darío por un lado y Ciro por el otro lado. Entonces, en ese lapso que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años, entonces Darío ofrece una oportunidad de que se regresen. El que quiera irse a Jerusalén, que se vaya a Jerusalén, porque ellos vivían llorando. Vivían añorando a Jerusalén. Que mi lengua se pegue a mi paladar si no me acordase de Jerusalén, si no tuviese a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cómo cantaremos a Dios canción en tierra de extraños? Tenían sus arpas colgadas en los sauces, no querían cantar, no querían alabar, se sentían oprimidos, nostálgicos por aquella condición deplorable en que vivían, y se regresan a Jerusalén.
Y cuando regresan a Jerusalén, el concepto, la idea de vivir entre ruinas estaba metida hasta los huesos con ellos. Llegaron a Jerusalén y cada quien reconoció su pedacito de tierra y por ahí levantó a lo mejor una casa de campaña y sobre las ruinas vivían. Al grado, ustedes saben que llega Hanani, uno de los hermanos de Nehemías, y le dice: ¿cómo está el pueblo de Israel cuando se regresaron? ¿Cómo están mis hermanos allá en Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el muro? ¿Cómo está el templo? ¿Cuál fue la respuesta de Hanani, hermanos? En ruinas. El pueblo está en grande afrenta y en grande necesidad. En otras palabras, están viviendo entre las ruinas, están arruinados. Y eso le llenó a Nehemías de un celo santo. Y es indudablemente el mismo elemento que nos está moviendo hoy en día, de concientizarnos, de poner en orden nuestras prioridades, en qué estamos enfocando nuestra vida, en qué estamos gastando nuestro tiempo, en qué estamos invirtiendo, para qué estamos invirtiendo, para vivir bien, porque a veces ni siquiera eso sucede. Trabajamos y resulta de que nuestra vida espiritual y nuestra casa literalmente está en ruinas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de vivir obsesionados con una idea, pretendiendo que la sociedad nos va a aceptar mejor si vivimos en una mejor casa, si traemos un mejor carro, si tenemos una mejor ropa, un mejor trabajo, o qué sé yo, todas esas cosas que la sociedad señala como parte de una sociedad aceptable? Necesitamos, hermanos, concientizarnos de no vivir, a no aceptar, a rechazar totalmente el concepto, la idea de vivir totalmente arruinados. Porque la idea absurda, tonta, de querer nosotros presentar nuestra tarjeta de presentación, de que todas las cosas económicamente están bien, que todas las cosas dentro de nuestro entorno social están bien, pero las cosas espirituales están mal, nosotros literalmente estamos viviendo arruinados. El pueblo de Israel se había regresado a Jerusalén y vivían literalmente entre escombros, entre ruinas. Voy a leer esta expresión de la palabra del Señor para que usted vea la magnitud del problema y cómo la idea de la esclavitud, de vivir con tan poca dignidad, porque ellos fueron cautivos en Israel, en Jerusalén, en Babilonia, durante 70 años, y esa idea de ser esclavos se cautivó de ellos, se apoderó de ellos, como hoy en día muchos cristianos que ya son redimidos, que ya son salvos, que son nuevas criaturas, que Cristo ha hecho un cambio en ellos, que Cristo los ha transformado, que les ha dado una nueva oportunidad de vida, siguen viviendo su vida arruinado, y la mentalidad de la esclavitud todavía está en ellos. Amados, dice el apóstol, vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis a ser presas del yugo de servidumbre, gloria al Señor. Y no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a Dios y le honremos a Él como solamente Él se merece. Dios no necesita que tú lo hagas, es un beneficio que tú y yo nos hacemos cuando obedecemos a la palabra de Dios, sus principios, gloria al Señor. Sucedió, verso 1 del capítulo 2 de Nehemías, gloria al Señor. El verso 11, para ser un poquito más específico y llegar más rápido, ¿verdad? Llegué pues a Jerusalén, llega Nehemías a Jerusalén. Qué bonito, el proyecto de reconstrucción. A ver, vamos a hacer una evaluación de cómo están las cosas. Y después de estar ahí 3 días hizo un análisis. Estos 3 días
son una reflexión para nosotros, hermanos, porque son los días que Jesucristo permaneció en la tumba y resucitó para darnos a nosotros la esperanza de la resurrección. Gloria a Dios. La muerte no se pudo enseñorear de él. Es necesario, así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviese en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La resurrección de Cristo determina, hermanos, mi verdadera identidad y mi verdadero destino en la vida. Vuelvo a reflexionar un poquito acerca del punto de mi tío. Esa casa que construyó mi tío, y cómo a veces el asunto de querer tener cosas, ¿verdad? Usted sabe que tener casa en Estados Unidos es un problema muy serio. Vale más vivir un poco con la filosofía de este personaje Diógenes. Sin nada. Cuando tú tienes casa, todos los sistemas sociales que el Estado te otorga a ti, como lo es Medicare, Medical, como todos, welfare, llámese como se llame, todo el dinero que el Estado te regala a ti, cuando tú y yo me muera, el Estado hace una evaluación. A ver, este ya se murió o esta ya se murió, porque nos vamos a morir, ¿verdad? Sí saben que nos vamos a morir. Este ya se murió, tiene casa. Yo le presté, cuando nacieron mis hijos yo no pagué ni un 5. ¿De dónde cree que sale ese dinero? Los hospitales son empresas privadas, y las empresas privadas le cobran al Estado. Entonces nuestros hijos son más del Estado que de nosotros. Sí, no estoy bromeando, hermano. Eso en el ámbito social es así, ¿verdad? Bueno, entonces cuando uno se muere, si tú no planeaste, se le llama fideicomiso o un living trust. Si tú no planeaste lo que acumulaste, si compraste una casa y no pusiste esa casa en un fideicomiso o en un living trust irrevocable, el Estado, cuando tú te mueras, te va a quitar esa casa. ¿Sí sabías eso, verdad? Bueno, si no lo sabes, sábelo. Y arregla las cosas antes de que te mueras. Los judíos hacen algo que debería ser un ejemplo para Occidente. Los judíos heredan a sus hijos en vida, no en muerte. Usted sabe que el hijo pródigo, ¿verdad? Le dijo, dame lo que me corresponde. Y el padre se lo dio en vida, no se lo dio cuando se murió. Vea las bendiciones patriarcales, y todas las bendiciones patriarcales eran herencias en vida. Bienes económicos y bendiciones se daban en vida. ¿Por qué esperar a que nos moramos para hacer algo por nuestros hijos, para hacer algo en beneficio de la sociedad, de la generación que viene atrás de nosotros? Bueno, volviendo al punto, mi tío construyó esa casa y se la compró a un fulano, que ese fulano se la compró a otro fulano. Entonces mi tío le compra, tiene las escrituras, pero las escrituras, el terreno, no las escrituras, el terreno está a nombre del primer fulano, no del segundo fulano, porque el tercer fulano ya es mi tío. Y ahí construyó su casa. Todavía hasta el día de hoy esa casa, la luz se paga a nombre del primer fulano. Oficialmente esa casa no le pertenece a mi tío ni a Marcelo, porque se llama el que se la vendió, sino al primer dueño. Y el primer dueño, sabrá Dios cuántos metros bajo tierra estará. Y le decimos al tío, arregle esto. ¿Y qué va a pasar? Tiene 86 años mi tío. Tiene un buen billete en el banco. Pero hermano, no, es duro aquí de esta parte del brazo, ¿verdad? Le digo que no tenía para comprar las bolsas de basura. No tenía, porque todo está en el banco y lo tiene. Es que está a plazo, es que está a plazo. ¿Para qué le va a servir todo eso? Nosotros a veces enfocamos las cosas de una manera equivocada y necesitamos, hermanos,
organizarnos muy bien. Y digo esto porque a veces nosotros suceden los dos extremos. Nos acostumbramos a vivir dándole énfasis a las cosas materiales y descuidamos las cosas espirituales. Y a veces sucede al contrario, ¿verdad? Nos obsesionamos por las cosas espirituales y descuidamos la casa, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, todo eso. Tiene que haber un equilibrio en todo esto. Y en el caso del pueblo de Israel, la evaluación se hizo durante 3 días y dice el verso, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios me había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en la que yo cabalgaba. Nehemías se toma su buen caballo, ¿sí? Y se toma un grupo de personas que van con él, pero él es el único que va en la cabalgadura, los otros ni para caballo tenían, porque no había. Para ese tercer día, Nehemías no les había declarado el por qué él estaba en Jerusalén. El proyecto era reconstruirlo. Y mire la magnitud de la condición en que el pueblo de Israel vivía. Dice, salí de noche, verso 13, por la puerta del valle hacia el frente del dragón y la puerta del muladar. Así se llamaba esta puerta, aunque literalmente era una puerta donde ahí se tiraba, había un tiradero donde se conoce como la gehenna, ¿verdad? Y los testigos de Jehová dicen que cuando se refiere Cristo al infierno se refería a ese, y precisamente la basura se tiraba por la puerta del muladar, así se le llamaba esa puerta. Y observé a los muros de Jerusalén que estaban derribados. ¿Los muros cómo estaban, hermanos? Derribados. Sus puertas estaban consumidas a fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente, el estanque del rey, pero no había lugar por donde pase la cabalgadura en que yo iba. Yo hago una pregunta a los que conocen de caballo. ¿Cómo son los caballos para andar entre las ruinas, entre la basura? Buenos. Se abren camino. El caballo tiene una especialidad, no tanto como las cabras, ¿verdad? Yo me sorprendo a veces ver a las cabras que están paradas en unos acantilados así, no tienen, ¿cómo se llama eso? El miedo a la altura, ¿verdad? ¿Cómo? Altofobia, así le ponemos. Altofobia, miedo a la altura. El caballo tiene una habilidad, sus pezuñas están especialmente hechas para caminar entre escombros. Llegó un punto la cabalgadura de Nehemías que ya no pudo pasar, de tanta basura que había, tanto escombro. Nuestra vida espiritual a veces la llenamos nosotros de tanta basura, que nos olvidamos, hermanos, de lo hermoso que es vivir la vida cristiana sin cargas, sin preocupaciones. Yo no sé si usted ha experimentado la belleza de ser cristiano, la alegría de ser cristiano, la paz de ser cristiano, el no vivir preocupados. El Señor Jesucristo dijo, por nada estéis afanosos. No vale la pena. El Señor dijo, lleven mi yugo porque mi yugo es fácil, porque el yugo ni siquiera es tuyo. Él dijo, mi yugo es fácil y mi carga ni siquiera es tu carga, es carga de Dios, es ligera. Entonces deja al Señor tus preocupaciones, vive la vida cristiana como se tiene que vivir, disfruta la vida cristiana como se tiene que disfrutar, porque la verdadera satisfacción se encuentra en vivir la vida cristiana con sus principios. Cuando la Biblia dice, amados hermanos, que la mujer, Proverbios 14:1, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica su casa. Pregunta antes de continuar con el texto, porque yo sé que todas se la saben, ¿verdad? Las mujeres se la saben y los varones deberíamos de saberla mucho mejor. No por ser antifeministas. La mujer sabia edifica su casa. Pregunta, ¿las mujeres construyen casas? ¿De qué está hablando el proverbista? Está hablando de la casa espiritual. Está hablando de la función, del desempeño de una mujer en la actividad de su casa, con sus hijos, sus responsabilidades. Mas la necia la derriba. La casa, amados hermanos,
El apóstol Pablo dijo: entre tanto que la casa terrestre de nuestra habitación se va deshaciendo, porque hacer a un lado las casas literales, les digo, lo complejo de tener casa aquí, en cualquier lado. Que bueno, aquí, si tú le debes al Estado, el Estado se va a cobrar, y lo que sobre, pues ahí se lo va a dejar al que tú lo hayas dejado de heredero. En México es diferente, ¿verdad? En México, si no arreglaste el testamento como debiste haberlo arreglado, también la casa se le llama intestado, ¿verdad? Se le muere intestada, y el gobierno toma posesión de esa casa hasta que se arregle el intestado. Son muy complicados los trámites y muy costosos también. Y posiblemente alguien que diga: no, pues yo me quiero quedar con la casa, entonces le entra con los gastos y posiblemente gane el intestado, posiblemente no lo gane, pero usualmente son propiedades que el gobierno decomisa. Entonces, la pregunta es: lo que has trabajado, le dijeron a aquel hombre, lo que has cosechado, lo que ahora sí dices, ahora sí, alma mía, gózate, come, bebe, disfruta, ahora sí tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Esa misma noche vinieron a pedir su alma, y la pregunta que nos debe hacer a nosotros reflexionar: lo que has cosechado, ¿de quién será? ¿Para qué estamos nosotros trabajando? ¿Cuál es nuestro enfoque donde nosotros nos enfocamos en la vida? Estamos acostumbrados a vivir entre ruinas, estamos acostumbrados a vivir problemas sobre problemas. Hemos hecho de nuestra vida cristiana una costumbre solamente, un cumplir con venir a la iglesia y escuchar algunas alabanzas, y a un hermano que a veces dice cosas buenas que te gustan y a veces cosas que no te gustan. Esa es la vida cristiana. No, hermano, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir de acuerdo, obedeciendo los principios que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que nosotros los utilicemos como el fundamento, edificado sobre el fundamento, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las religiones en el mundo, se dice que 2 de cada 3 habitantes en la tierra se dicen ser cristianos. Las ventajas del cristianismo son mucho mejor que las ventajas que ofrecen otras religiones. El clímax de las religiones es lo que tú vas a hacer al final, cuando te mueras, porque todas las religiones saben que nos vamos a morir, todas resumen en eso. Entonces las religiones que son de corte hindú, budistas, confucionistas y todas esas cuestiones, dicen que si tú te mueres vas a reencarnar, ¿sí? Y luego te dicen: bueno, si te portaste bien, si subiste de niveles en el ámbito espiritual hindú, esto y lo otro, pues tú vas a reencarnar en lo que a ti te gusta. ¿Te gusta un osito panda? Pues tú vas a ser un osito panda en la reencarnación. ¿Te gustan las flores? Pues vas a ser una flor en la reencarnación. Entonces, como que Dios te va a conceder, el Dios de esas mentalidades o filosofías, te dicen eso. Ese es el clímax de esas religiones. El clímax del cristianismo no se basa en la reencarnación, se basa en la resurrección. Y en la resurrección Dios garantiza que esto no funcionará, porque esto, hermanos, es un templo viciado, es una casa viciada. Estamos llenos de tantas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, que nuestra tendencia es por lo generalmente hacer lo que a Dios no le agrada. Pablo dijo: yo encuentro un problema en mi cuerpo que yo deseo, yo conozco las causas que a mí me favorecen hacer y no las hago. Es algo que me lleva cautivo, pero él pone la alternativa. No pone esto como un problema, pone esto como una solución. Pero doy gracias a Dios que a través de Jesucristo yo someto este cuerpo, y a través de Jesucristo yo tengo victoria. Y dice ahí en Filipenses capítulo 4, que es donde él habla de esto, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Porque la victoria de este cuerpo es Jesucristo, es su resurrección. Entonces, la garantía que nosotros tenemos, amados hermanos,
en vivir la vida cristiana es la esperanza de la resurrección. No es lo que tú dejaste aquí. Nosotros, se nos hablaba un poquito el jueves acerca de esta oportunidad de dejarles un legado a nuestra generación que viene detrás de nosotros. Refutar en nuestro corazón y en nuestra mente la idea de ver que en nuestra familia dos hombres se casen o dos mujeres se casen. No son los principios que Dios nos dejó para nosotros vivir. Él dijo, ¿verdad?, que cualquiera que edifica su casa sobre los principios que Él estableció, la garantía es que van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir tempestades y tu casa va a permanecer, tu generación va a permanecer. No va a ser una casa en ruinas, no vas a vivir en ruinas, vas a vivir en victoria. Gloria al Señor Jesucristo. Porque no se puede vivir entre ruinas, no se puede vivir entre escombros. Quiero concluir compartiendo con ustedes lo que dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro capítulo 2. Bendito sea el Señor. 1 de Pedro capítulo 2. Dice el verso, vamos a leer desde el verso primero. Dice 1 Pedro capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Esas son las cosas que nosotros debemos deshacernos. Y creo que esa es la paradoja de este sueño y de este mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiso mencionar aquí en Lucas capítulo 6, verso 49. Es lo que dice Eclesiastés, que por la flojedad se cae la techedumbre y se llueve la casa, se moja la casa. Porque la desidia, hermanos, el postergar las cosas, el no hacerle caso a la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a vivir en esta ruina. Entonces Pedro pone esto en una perspectiva totalmente espiritual, dejando a un lado ya toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Desead, es un anhelo que debe arder en nosotros como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Si habéis gustado de la benignidad del Señor, acerquémonos a Él. ¿Qué es Él, hermanos? Él es una piedra viva, es la piedra angular, fue la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, la iglesia hoy en día, yo también, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, gloria al Señor, y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, no sacrificios, hermanos, materiales, no satisfacciones que nos llenen la boca de decir esto es lo que yo logré, esto es lo que yo hice, esto es lo que yo logré construir. No, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, gloria al Señor. El que creyere en Él no será avergonzado. Nunca habrá ruina en tu vida si tú has depositado tu plena confianza, si has creído en Él. Para vosotros los que creéis en Él, precioso; para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Dice el verso 16, 15 dice: porque esta es la voluntad de ahí mismo, capítulo 2, por sintetizar un poquito la escritura y llegar al punto esencial que la palabra de Dios nos indica. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres
Dios nos ha llamado no a vivir una condición de esclavos. El pueblo de Israel 70 años vivieron en esta ocasión, aunque posteriormente tenían un historial de esclavitud de más de 600 años. Pero en esta ocasión, cuando Nabucodonosor se los lleva cautivos, estuvieron 70 años en el cautiverio, y la mente de esclavos todavía la tenían. No habían conocido la libertad, eran libres y vivían como esclavos, eran libres para construir y vivían entre ruinas. Eran libres para vivir con la libertad y no vivir en esa condición, y sin embargo vivían en esa condición. Habían aceptado que se case mi hija con un extranjero, que se case mi hija o mi hijo con una que no es israelita. No hay ningún problema. A ver qué pasa más adelante. No. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de Nehemías, Dios levantó a este hombre para concientizarlos. Y la expresión de Nehemías: levantémonos y reedifiquemos. No edifiquemos, sino reedifiquemos. Dios es un Dios, hermanos, de segundas oportunidades. Dios siempre nos está dando la oportunidad de que reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo. Que tanto tiempo dedicamos nosotros a establecer estos principios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad para pretexto, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, gloria al Señor. Temed a Dios, honrad al rey, criados, estar sujetos a todos. Bueno, quiero el que quería leerles básicamente es el capítulo 4, verso 17. Ahí es el texto que yo quería cerrar y quiero cerrar. ¿Por qué no nos ponemos de pie en el nombre de Cristo Jesús? Dice esta expresión, y creo, hermanos, que es muy confrontante, se dice, ¿verdad? Nos confronta a todos esta escritura. Dice el verso 15, y solo para relacionar un poco: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo ¿de qué, hermanos? Que el juicio comience por la casa de Dios. Dios, y dice la expresión, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, ¿sí?, que no obedecen al Evangelio? Una persona que literalmente no obedece al Evangelio es lo mismo que dijo Jesucristo: ¿por qué me llamáis Padre y no hacéis lo que yo os mando? Nosotros necesitamos concientizarnos de que vivir en los principios que Dios tiene establecidos para nosotros nos da la garantía de no vivir arruinados. No demos, hermanos, los márgenes de tolerancia que hacen que el mundo se meta a nuestras vidas, a nuestra casa. No queremos que nuestra casa sea una casa arruinada. Yo creo que nadie vino, nadie creyó, nadie quiere seguir. Si mi vida, hermanos, pasada, si los modelos que yo traigo para imitar no fueron muy buenos, nosotros podemos hacer la diferencia, podemos hacer un cambio. El rey Ezequías tenía razones para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Sus modelos no eran buenos. Su abuelo fue uno de los reyes más perversos. Su padre fue un rey perverso. Pero él quiso marcar la diferencia. Y es tiempo, dice la palabra de Dios. El juicio está viniendo a nuestra casa. Yo veo, hermanos, muchas cosas en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Y a mí me habla, a mí el Señor me concientiza de todo esto que nosotros estamos viviendo. Vivimos
construyendo sueños, teniendo anhelos futuros, y no valoramos el presente y no apreciamos el presente. La vida cristiana es maravillosa, es un regalo de Dios que Dios nos ha otorgado, y nosotros solemos desperdiciarlos, gastando nuestro tiempo en tonterías, en cosas que no aprovechan nuestra vida. Yo los invito en esta noche a que tomemos una reflexión. Si Dios tiene que emitir un juicio, va a empezar por la casa, por su casa. Porque Él no somete en juicio al mundo, hermanos, no. El pecado tiene su propia recompensa, el pecado tiene su propia paga. Pero Jesucristo siempre nos pone a nosotros en alerta para que nos concienticemos de la oportunidad. Es tiempo ya que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, imagínese usted cuál es el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio. Obedecer al Evangelio implica la garantía de que nuestra casa no será una casa arruinada. No pongas pretextos ya, no postergues, no hagas proyectos a largo plazo, no pienses que mientras se acomodan las cosas, o cuando yo esté en esta condición o en esta situación, voy a ser diferente, voy a cambiar, entonces sí me voy a consagrar, entonces sí me voy a reivindicar con Dios. No, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no hagas duro tu corazón. Todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, los problemas económicos, ese problema con tu hijo, ese problema con tu esposa, ese problema con tu esposo, esa situación en tu casa, esa situación en tu salud, esa situación económica que tú estás pasando, es el juicio de Dios. Es necesario que el juicio de Dios comience, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Nosotros estamos edificando esa casa. ¿De que la estamos construyendo? De hojarascas, de heno, de madera, de ladrillo, de oro, de plata. Dice su palabra que el fuego hará la prueba. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Vamos a orar y decirle: Señor, aquí estoy, Padre amado. Tú has hablado a mi corazón, tú has hablado a mi vida. Hemos cometido muchos errores y los seguimos cometiendo, como si no te conociésemos. Tenemos enfocadas nuestras prioridades de una manera equivocada. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a servirte. Ayúdanos a confiar en ti. Queremos seguir, Señor Jesús, haciendo el trabajo que tú nos has encomendado. Queremos construir nuestra casa sobre la roca que eres tú.